contexto político. Recibimos vía telefónica al licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo. Él es abogado y analista político para abordar el contexto en esta materia. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. Nos vamos a referir el día de hoy a Enrique Krause, y es que a punto de cumplir 70 años de edad el sábado próximo, Enrique Krause es referente obligado en el análisis del sistema político mexicano. La entrevista publicada en días pasados en un medio de prensa de cobertura nacional lo presenta como el empresario liberal que incursiona en la vida pública del país como intelectual, cuyo sentido práctico lo ha hecho capaz de estructurar una obra de inobjetable calidad académica y ponerla al alcance del interés y de la comprensión del ciudadano medio ilustrado de este país. Ese es su gran mérito. En sus años como estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue consejero universitario en los días del rector Javier Barros Sierra, con quien marchó el 30 de julio de 1968 en la manifestación de protesta contra la penetración violenta del ejército en la preparatoria de San Ildefonso, en los aciagos días del movimiento estudiantil que culminó con la tragedia de Tlatelolco. Impactado por los acontecimientos de aquellos días, Krause percibió la necesidad de que nuestro país dejara atrás el sistema autoritario de partido de Estado para construir un nuevo orden en el que los gobiernos fueran elegidos con el voto de los ciudadanos. El talento innovador que le permitió pasar del negocio familiar dedicado a la impresión litográfica de etiquetas comerciales a la edición de libros de política, historia e historiografía de la política, lo condujo a una innovación profunda de sí mismo a partir de sus estudios de maestría en la historia por el Colegio de México. Todo ello sin dejar de lado su vocación empresarial e ingenieril, porque ha integrado todos estos elementos en su propia unidad personal y profesional. Enrique Krause se vinculó a pensadores liberales que tenían años en busca de un nuevo rumbo para nuestro país. Entró en contacto con Daniel Cosío Villegas en la revista Plural y hace suya la idea base del maestro, que implica la crítica al poder unipersonal del presidente de la República, que fue el signo de los tiempos posteriores a la Revolución hasta el año 2000. Por lo que toca a Octavio Paz, emprenden juntos el camino de la revista Vuelta a partir del año de 1981, lo que le brinda a Krause la ocasión de publicar en ese medio en 1984 el ensayo que es considerado por muchos como la obra maestra que ha marcado su trayectoria. Por una democracia sin adjetivos es el título de esta obra. Después vendrían en cascada logros empresariales y editoriales que lo convierten en un auténtico biógrafo del poder en el México del siglo XX y en un verdadero cronista de la crema innata de la intelectualidad nacional, al relatar en obras analíticas la vida y pensamiento del propio Daniel Cosío Villegas, de Manuel Gómez Morín, de Vicente Lombardo Toledano, Narciso Basol, Miguel Palacios, Antonio Caso, Ignacio Chávez, etcétera. Tras una trayectoria de trabajo de 50 años, Enrique Krause es el intelectual que hoy día se sostiene como un giróscopo en movimiento que muchos quisieran atraer hacia la izquierda o hacia la derecha, pero él permanece firme en su compromiso con el eje rector de la democracia sin adjetivo, pues prefiere ser punto de referencia que caudillo. A pregunta expresa del entrevistador, Krause contesta que desearía festejar sus 80 años dentro de una década, viviendo en un México en el que las familias puedan andar en las plazas, en los pueblos, en las ciudades y en los caminos con la seguridad de que ni sus vidas ni sus propiedades corren peligro. De cara a las elecciones del año entrante para elegir presidente de la República y Congreso, Krause llama a los mexicanos a rescatar nuestro proceso democrático y a repudiar la vuelta al pasado autoritario y la concentración del poder
en manos de un solo hombre, Diana. Bueno, y justo esa última parte que mencionas, la vengo reflexionando desde la parte de las posturas de Krause. Sí, si bien se ha mantenido como la democracia ante todo en sus posturas, eso último, creo que sí hay un frente abierto directamente desde sus posturas para 2018, ¿no? Y es López Obrador. ¿Un frente abierto en qué sentido? ¿En el sentido de pro o de contra? No, pues de contra, ¿no? Evidentemente. Sí, bueno, sí hay que precisarlo, sí puede parecer obvio. Bueno, no lo sé si ahí termine la postura de Krause, porque sí. Lo primero que dice él es que se debe rescatar el proceso democrático a partir de que cualesquiera que fueran los resultados de 2018 sean respetados por todos. Sí. Y en ese sentido, ese es el punto de partida, y desde luego cualquier postura que retrase el proceso de tránsito hacia la democracia plena, aunque yo sí termino poniéndole adjetivos a la democracia, Krause quisiera que no, pues la realidad es que es un reto que tenemos frente a nosotros los mexicanos, que las próximas elecciones nos sirvan para avanzar y no para retroceder. Así es. Bueno, pues muy interesante, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Déjanos un punto de contacto, por favor. Como no, mi domicilio es en la avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono el 716-2636. Te agradecemos mucho tu presencia y nos escuchamos la próxima semana. El licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo, lo escuchó usted en el contexto político. Son las 9 de la mañana con 44 minutos, hay 21 grados.